Bienvenidos a Desde la Cripta, el espacio donde compartiremos y contaremos historias de terror, donde todo es disfrutable, incluso el miedo. El aire de la Sierra de Guadalajara tiene una calidad única, te envuelve como una manta gris y fresca, incluso en los días más calurosos. Es un lugar donde los susurros del viento cuentan historias antiguas y las sombras cobran vida propia al caer la noche. Les voy a contar la historia que yo viví en un pueblo remoto de la Sierra de Guadalajara. Me voy a reservar el nombre del pueblo por si está escuchando a alguien de la zona. Mi nombre es Mateo y soy oriundo de un lugar perdido entre las montañas, donde vivo solo con mis padres. Básicamente los cuido porque ya son personas mayores. Yo tengo 27 años y lo que les voy a contar me pasó hace apenas 3 meses. Desde pequeño escuché las leyendas de los nahuales, seres mitad hombres, mitad bestias, capaces de adoptar la forma de cualquier animal que deseen, pero nunca imaginé que tendría un encuentro cercano con uno de ellos. Era una noche común y corriente, hacía mucho frío y tenemos un pequeño fogón de leña que nos sirve para mantener caliente la casa. Lo dejamos siempre encendido en épocas de frío, sin riesgo de intoxicarnos, porque el hueco donde ponemos la leña da hacia afuera de la casa. Nos fuimos a dormir a eso de las 10 de la noche, ya que habíamos cenado, y cada quien se retiró a su habitación. Pasadas unas cuantas horas, me levanté al baño en la madrugada y aproveché para poner un poco más de leña en el fogón, cuando afuera escuché un crujido de hojas entre los árboles. Viviendo en la naturaleza, estás acostumbrado a escuchar sonidos, y con el tiempo aprendes a identificarlos. Sin embargo, aquel sonido me impulsó a investigar. Solo tenía una pequeña lámpara de mano cuando me adentré en el bosque siguiendo el sonido. Y fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, encorvada y de ojos brillantes, que aún de noche se movía entre los árboles con una agilidad felina. Mi primer impulso fue huir, pero el miedo me paralizó. Solo me quedé observando con fascinación y horror aquel ser que desafiaba toda lógica y razón. Entonces sus ojos se encontraron con los míos y supe que era demasiado tarde para escapar. El nahual se acercó lentamente, con un sigilo que lava la sangre en mis venas. Sus garras afiladas rasgaron la tierra a su paso, y su aliento era un susurro helado que me envolvía con una mortaja. Intenté moverme, gritar, cualquier cosa para romper aquel hechizo, pero mis músculos se negaban a obedecerme. Cuando por fin el nahual se detuvo frente a mí, supe que había llegado el momento de enfrentar mi destino. Sus ojos brillaban con una luz malévola y su hocico expulsaba vapor y saliva, generándome puro terror. Pero entonces extendió una mano hacia mí. Algo dentro de mí se negaba a rendirse. Con un esfuerzo sobrehumano, reuní todas mis fuerzas y lancé un grito que se escuchó en todo el bosque. La oscuridad se estremeció y el nahual retrocedió con un gruñido de frustración y rabia. Fue entonces que la luz del amanecer apareció entre los árboles, disipando las sombras y devolviéndome la conciencia. Yo pensaba que había pasado horas desde que lo vi, pero no, al parecer solo estuve ahí menos de un minuto. El nahual desapareció entre la maleza, pero su presencia aún se sentía en el aire. Regresé a mi casa con el corazón aún palpitando en el pecho, pero sabía que había sobrevivido a algo más que una simple noche de terror. Había enfrentado a lo desconocido, a lo incomprensible, y había salido victorioso. Desde entonces, cada vez que veo las montañas, sé que aquel nahual aún está entre las sombras, esperando el momento para volver a reclamar lo que una vez intentó arrebatarme. La historia que te voy a compartir le pasó a mi familia. Era el mes de octubre, cuando los lugareños de un pequeño pueblo en una comunidad de la Sierra de Oaxaca comenzaron a desaparecer misteriosamente. Se oían todo tipo de rumores en el pueblo, alimentando el miedo y la paranoia entre los habitantes. Al principio, algunos atribuyeron las desapariciones a animales salvajes o accidentes, pero conforme más personas desaparecían, la verdad salió a la luz. Algo siniestro estaba acechando en las sombras del bosque. Los ancianos del pueblo recordaban las historias de los nahuales, seres míticos capaces de cambiar de forma y que, según la leyenda,
En algunos casos se alimentaban de carne humana. Se temía que estos seres hubieran regresado para sembrar el terror y saciar sus instintos animales. Entre los desaparecidos se encontraba Lucía. Ella es mi tía y tenía 22 años en ese momento. Había salido al bosque como en muchas otras ocasiones para recolectar frutas silvestres. Entró en el bosque y estuvo recolectando durante un tiempo, pero pasaron horas y horas y no volvía. Y fue entonces que mis abuelos, preocupados, hablaron con vecinos y con la comunidad para organizar una búsqueda y dar con su paradero. No tuvieron suerte ese día, a pesar de que casi toda la comunidad fue para apoyar en encontrarla. Dio la noche y nadie quería arriesgarse a otra pérdida. Y no fue sino hasta el día siguiente que salieron a buscarla desde temprano, apenas salió el sol, que después de un par de horas de búsqueda vieron algo entre la hojarasca. Era un pie sobresaliendo. Era mi tía. Corrieron entonces a auxiliarla y ver si aún seguía con vida. La encontraron muy mal, tenía cortes en todo el cuerpo, incluido el rostro, grandes marcas de mordidas como de perro, pero sumamente grandes, en brazos y piernas. Había perdido sangre y tenía signos de hipotermia, pues había pasado toda la noche en el frío del bosque. Pasó una semana hasta que por fin recuperó la conciencia y pudo contar lo siguiente. Estando en el bosque recogiendo frutas oí ruidos. Era como si un animal viniera corriendo a gran velocidad. Me dio miedo mientras esta cosa, que era como un hombre, pero con cabeza y extremidades de lobo, se lanzaba hacia mí. Lo primero que hice fue tomar el cuchillo que llevaba y me preparé para luchar por mi vida. Pero antes de que pudiera siquiera levantar el cuchillo, la criatura se detuvo de repente. Con un movimiento rápido, el nahual se desvaneció en la oscuridad, dejándome sola y temblando en el bosque. Sin embargo, el alivio duró poco, pues algo más se veía en las sombras. Una risa suave y siniestra sonó alrededor. Giré la cabeza hacia todas direcciones, pero no pude ver nada más que oscuridad. Entonces, desde la sombra salió una figura humana, pero con el rostro distorsionado por una sonrisa malévola y los ojos brillantes como con una luz sobrenatural. Me quedé paralizada por el miedo mientras la figura se acercaba lentamente, como si estuviera saboreando cada momento. Entonces, como susurrando, la figura gruñó y pude ver que no era una, sino dos figuras las que me rodeaban. El terror se apoderó de mi corazón mientras las figuras se acercaban cada vez más, sus manos extendiéndose hacia mí con garras afiladas como cuchillos. Sabía que si no luchaba por mi vida, me la iban a arrebatar. Así que, haciendo acoplo de toda mi fuerza, empecé a pelear, pero eran demasiados y no pude con ellos. Esto es lo último que recuerda mi tía antes de perder la conciencia, y hasta el día de hoy no sabemos qué los frenó de quitarles la vida. Desde ese día, mi tía no volvió a ser la misma. Y ahora nosotros somos más que conscientes de que los nahuales son reales, que de día pueden lucir como nosotros, pero se han entregado en cuerpo y alma a poderes que no son de este mundo. Esta historia ocurrió hace años, cuando de niño iba al pueblo donde vivían mis abuelos en el estado de Sonora. A mi abuelo le gustaba contarnos historias de terror, y esta historia, por lo que sé, le ocurrió ya hace años a don Manuel, que era amigo de mi abuelo y un gran fan de la caza. Según cuenta mi abuelo, era uno de los mejores cazadores del pueblo. Le gustaba mucho cazar venados y conejos. Cuenta mi abuelo que a don Manuel le gustaba cazar con amigos, pero hubo una ocasión que tuvo que ir solo, ya que sus amigos tuvieron un accidente en una construcción. Don Manuel se fue a cazar un venado, ya que se acercaba el cumpleaños de su esposa, y a esta le gustaba un platillo típico que se prepara con esta carne. Esa ocasión don Manuel no tuvo suerte y sentía una sensación rara, como de soledad mezclada con nostalgia. Ya atardeciendo y de camino a casa, se sintió observado, y de pronto dio un disparo al aire, advirtiendo que estaba armado a lo que sea que lo estuviera observando. Don Manuel pensaba en ese momento que era un nahual, ya que había tenido una experiencia similar tiempo atrás. Después del primer disparo, todo se tranquilizó por un rato, y a mitad de camino observó que delante había una cosa blanca y alta,
Parecía como si fuera un caballo, pero en 2 patas, mencionaba don Manuel. Él soltó un disparo, pero notó que el disparo atravesó la cosa y terminó en un árbol. La cosa blanca se empezó a mover en su dirección y soltó otro disparo y otro, pero ocurrió lo mismo. Se dio cuenta que se estaba enfrentando a algo que no comprendía, así que tuvo que retroceder y adentrarse más en el bosque. Don Manuel estaba cansado ya que se había pasado toda la tarde caminando en el bosque en busca del venado. Además, la cosa blanca se movía bastante rápido. Don Manuel ya tenía años cazando en ese monte y conocía a la perfección el entorno y sabía que cerca de él se encontraba un árbol bastante alto. Era tan alto que pensó que la cosa blanca no lo podría alcanzar ahí arriba. Don Manuel era un buen escalador y escaló el árbol pensando que esa cosa lo ignoraría. Pero notó que la cosa blanca se le acercaba cada vez más, y al momento de acercarse, tanto que lo tuvo bajo sus pies, don Manuel cerró los ojos y solamente sintió un frío y un viento como si tratara de derribarlo con todo y el árbol. El frío era tan grande que don Manuel pensó que ya se iba a morir. Dijo: "Este es mi momento", y lo único que se le ocurrió fue hacer una oración. Don Manuel dice que después del frío y la oración no recuerda qué pasó después. Despertó unas horas después y pensó que todo fue un mal sueño o una alucinación, pero notó que en su bolsa le faltaban las balas y recordó todo lo sucedido. Bajó rápido del árbol y regresó al pueblo. Le contó todo a su esposa e hijos. Ellos notaron que decía la verdad ya que estaba pálido y tembloroso. Don Manuel dijo que el miedo que tuvo era tal que ni siquiera una experiencia anterior se le había acercado a esta. Desde lo ocurrido, don Manuel dejó de cazar tan seguido y cada vez que lo hacía ya no iba solo. Agradecemos nos hayan acompañado en este episodio y nos vemos en el siguiente desde la cripta.